Y mire, estamos en una temporada de roscas de Reyes que son deliciosas. Y hoy vamos a platicar con Ana Beatriz Castañón Fernández. Ella es directora de comunicación de Grupo Tahoja. Bienvenida. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Bien, muchísimas gracias. Bueno, pues una temporada de rosca de Reyes que son deliciosas sin duda. ¿Cómo se prepara una rosca? La rosca es la reina de todos los panes, considerando que además el pan de México es aceptado como el mejor pan del mundo por el resto del mundo. Sí. Los que luego no lo entendemos somos nosotros mismos. La rosca se elabora la masa con un reposo de 24 horas, después se extiende, se porciona, se vuelve a extender, se hace un rollo, se preña, es decir, se ponen los muñequitos básicos e indispensables para la fiesta. Sí. Y la fiesta que sigue, que es la Candelaria, se vuelve a enrollar, se hace el círculo. En el caso que son circulares, también las hay ovaladas, se deja reposar, se ponen los turrones. La rosca tiene 3 masas, la masa de la rosca y la masa del turrón, que está compuesta por otras 2 masas. Que es deliciosa. Es deliciosa, es por la que todo el mundo se pelea. Sí. Como les estoy diciendo, todo el mundo dice, los panaderos sí saben dónde van los muñequitos. No es cierto, nadie sabe dónde quedó el muñequito. Okay. Una vez que extendiste, pusiste, diste la vuelta, otro viene y le pone el turrón, se deja reposar y se ponen entonces las frutas. Y las frutas son básicas porque, bueno, hoy se pone básicamente ciruela, higo, ate. Ya no se puede poner biznaga porque es una especie endémica, quiere decir que es típica de México, pero en vías de extinción, entonces Sí. pues la perdimos. Claro. Porque además hay que tratar de salvarla, que es muy importante. Y después todavía se deja reposar y va al horno. Entonces, en todo ese proceso, ni siquiera son las mismas personas. Así que, ¿dónde quedó el muñequito? No lo sabemos. Pues solamente cuando uno lo parte y sabe si le van a tocar los tamales o el chocolate. Claro. ¿Tiene algún significado en especial estas frutas que vemos aquí? Las frutas significan los regalos de los reyes al niño Dios. El niño dentro de la rosca significa el que María y José tuvieron que salir huyendo porque pues ahí venía Herodes matando a todos los pobres Estaba inocentes. escondido, claro. Entonces es el niño escondido. Y el descubrirlo tiene la parte de la ilusión de los Reyes Magos, la parte de que puedes descubrir ese niño que estás en ti y la parte de la fe. Y si no comparte la misma religión es la parte de la esperanza. Y la esperanza no tiene religión, Claro, tiene humanidad, que es un poquito diferente. Efectivamente, pues ya lo ven, aquí tenemos una deliciosa rosca de Reyes, bueno, es más, tenemos 3 aquí, que ustedes pueden observar y ya saben el significado de las frutas, cómo se hace una rosca, el significado del niño Dios que está escondido finalmente en búsqueda de Herodes, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues ya podrán ustedes observarlas, que son muy ricas y ya toda la explicación. No, y bueno, y son muy sabrosas. En Tahona tenemos nada más 60 años haciendo 60. pan y evidentemente roscas de Reyes. Usamos los mejores ingredientes. Sí usamos ralladura de naranja, sí usamos mantequilla, sí usamos huevos, sí usamos todo lo que tiene que llevar. Amamos y respetamos nuestras tradiciones, amamos y respetamos a la maestría de la panadería, que es un arte popular, Sí. como lo queramos ver, y entender que la rosca cierra el ciclo navideño y abre el ciclo festivo, hilándose con la Candelaria. ¿Cómo se hila con la Candelaria la rosca? Pues se hila Con los tamales, con los tamales. ¿no? Por supuesto, a quien te toca. Ajá. Bueno, cuando viene toda la etapa de colonización y sobre todo de evangelización, Sí. es cómo vas conservando la unión familiar y el que los grupos se reintegren, la sociedad no se desmorone. Y esto estamos hablando del siglo XV y XVI, porque más bien siglo XVI y XVII. Voy haciendo que la fiesta se siga propagando y se reparta. Entonces, de una fiesta ya saco la mano para extenderla a la siguiente fiesta. Pues muy bonito, la verdad es que las roscas son un platillo mexicano y un platillo mundial y un platillo en muchas cuestiones. Perdón, es casi mexicano. Casi mexicano, Casi sí, por las mexicano, frutas y porque todo lo que tiene. independientemente de que sí es una tradición que surge de alguna manera en Francia, aunque tiene un origen más atrás. anterior en Roma, y luego pasa a España y demás, el toque mexicano, como todo,
no hay quien se lo dé. Bueno, es que México no hay es dos, un país eso es hermoso. definitivamente. Muchísimas gracias, Ana Beatriz, por estar con nosotros platicándonos acerca de la rosca de los Reyes Magos.